la Zona Cero. Nos encontramos en la noche mágica por excelencia, la madrugada de San Juan, 24 de junio por más señas, y esto ya es el solsticio de verano. Vamos a disfrutar de un tiempo muy mágico. Se abren ventanas inimaginables, y no solo para buscar hierbecillas por el campo, cositas silvestres, sino también pues para pensar en los ancestros, para pensar en, ¿por qué no?, en otros universos. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros duendes favoritos. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, un día muy especial. Espera, porque yo noto una cosa aquí rara en el micrófono. Sí, ¿ves? Esa noche mágica de San Juan. La famosa M, ya está. ¿Ves? Ahora, ¿no? Bueno, veo que vienes con un trébol de 4 hojas, ¿eh? Sí, claro, ya ves. Es fácil de encontrar, en medio del asfalto aquí en San Sebastián de los Reyes en 2 minutos. Oye, ¿hay estadística? No la hay. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hombre, veo que vienes con tu casita, con tu champiñón incorporado, ¿eh? Sí, y el lobo debajo. Exactamente. Porque supongo que será una noche propicia para ver ese tipo de entidades, ¿no? También dicen, no solo esta noche, sino a otras noches, pero casi todas ellas mágicas. Es una noche propicia, yo creo que prácticamente para todo. Es esa noche que dicen las tradiciones que todo adquiere virtud, y cuando dicen que todo adquiere virtud, quiere decir que también los vegetales, el agua, el rocío, y por supuesto, pues propicio para hacer rituales. Así que son de esas noches que no solo desde el ámbito cristiano, sino también desde el ámbito pagano, se ha considerado mágica. Y en este mundo mágico, Carlos, ¿son más importantes los solsticios o los equinoccios? Los solsticios probablemente, aunque en el mundo pagano eran igual de importantes, porque realmente todo este tipo de fiestas lo que señalaban eran ritos y símbolos relacionados con la agricultura. Es decir, los pueblos antiguos conocían perfectamente la influencia de los astros en las estaciones y la forma en que eso afectaba al mundo agrícola. Las tradiciones vinculadas con los solsticios y los equinoccios parten de un mundo que ya conoce el uso de la tierra como aprovechamiento. Ya no es un mundo de recolección o ganadero, sino que algo más. Es cierto que las tribus nómadas siempre también tienen tradiciones vinculadas a los cambios estacionales, que cuando se mueven los pastos, cuando dirigen ganado a otras zonas. Sin embargo, es muchísimo más importante entre los pueblos sedentarios, porque para los pueblos sedentarios el cambio de tiempo, el control de las estaciones y el conocimiento íntimo de los secretos de la naturaleza era vital para establecer una especie de vinculación entre los pueblos primitivos y el mundo, el cosmos, el universo, lo que les rodeaba. Eso hacía que todo este tipo de fiestas que hubiera fiestas relacionadas con los hitos importantes que a lo largo del año se iban produciendo, de manera que básicamente pues podían ser varias, pero fundamentalmente eran 4, es decir, la que iniciaba o terminaba el año, fuera cuando fuera y luego las relacionadas siempre con los cambios estacionales importantes. Claro, todo esto luego, el cristianismo, como luego veremos, se apropió de ello y simplemente lo que hizo fue transformar unas creencias que ya existían, darlas un contenido diferente, pero mantenerlas vivas, en algunos casos con ligeros cambios de fecha, como ahora hablaremos, precisamente porque uno de ellos es la de San Juan. En todo caso, una de las fechas sagradas por excelencia, el 24 de junio, estamos ya en verano, y bueno, San Juan, mucho predicamento, ¿eh? San Juan, allá donde mires en la geografía española encontramos algo relacionado con San Juan. Sí, es verdad, porque cuando se empieza a cristianizar en los lugares paganos, los lugares sobre todo de culto, los lugares donde se hacían rituales que empezaban a molestar a la Iglesia católica, que ya a partir del siglo IV ya se fue imponiendo en distintos lugares, pues había que poner nombres cristianos a distintos lugares donde se sabe que se hacían celebraciones, muchas veces vinculadas a las aguas. Así que en antiguos ninfarios, en antiguos lugares donde sí había esa creencia a las ninfas y a los númenes del hogar e incluso a dioses protectores, pues ponían bajo la vocación de alguna entidad cristiana. Y en el caso de San Juan, por eso abundan tanto las ermitas en las iglesias que tienen esta denominación, por ejemplo, como la de Baños de Cerrato en Palencia, esa basílica visigoda de San Juan de Baños, es porque antiguamente, ya digo, había un sitio, en este caso una fuente, dedicada al culto de las ninfas. Entonces, qué mejor santo que es San Juan Bautista, por supuesto nunca San Juan Evangelista, sino San Juan Bautista, el que se le asocia siempre a este tipo de ceremonias, de rituales acuáticos, ¿no?, por lo de el bautismo del Jordán. Entonces, siempre que veamos, esto es una pista que doy para navegantes, ¿no?, y para oyentes que les gusten este tipo de simbolismo subterráneo, todos aquellos lugares donde haya una vocación a San Juan Bautista, que investiguen
que indaguen en las leyendas y en estas tradiciones y verán que antes fue un lugar pagano asociado siempre a los númenes de las aguas. Y a alguno le fue muy bien, porque en San Juan de Baños, Recesvinto hace San Juan de Baños precisamente porque se cura en la fuente de las ninfas. En las aguas, es verdad. Aquellas aguas que dijo él, salutíferas. Salutíferas, en vez de un reuma de caballo. Sí, Recesvinto. Bueno, también está Cabezas de San Juan, amén de pronunciamientos, Carlos. Sí, no, es verdad, lo que dice Jesús es muy importante, porque los elementos de la noche de San Juan desde el punto de vista pagano tiene... Luego la cristianización está perfectamente señalada. Se eligieron lugares donde había alguna relación o culto vinculado con los cambios temporales que se producen entre el 21 y el 24 de junio. Es decir, bueno, luego la cristianización de la fecha en el día, la noche del 23 al 24... Es por otro motivo, realmente tiene una tradición religiosa bastante más reciente. Pero sí que es verdad que la acción de identificar todo tipo de tradiciones con los mitos que ya existían, bueno, pues permitió que de esa manera se consolidaran y en muchos casos han llegado hasta nuestros días. Porque la otra versión mágica de Noche de San Juan está relacionada, por ejemplo, con los griegos llamaban a los solsticios puertas. Porque entendían, y además me parece bien, puertas de los hombres y de los dioses, sí. Pero me parece que es una terminología correcta, porque la mayor parte de las tradiciones indoeuropeas lo que hablan fundamentalmente es que es el día en que el mundo se abre. Hay algunas tradiciones muy bonitas, por ejemplo en Cantabria, en mi región originaria hay una tradición muy bonita, es la de los caballucos del diablo, que son una especie de extraños seres. De hecho, formarían parte quizás, bueno, Jesús a lo mejor lo considera de otra manera, pero a pesar del nombre formarían parte casi del mundo de los cuélebres o de los dragones, que entran precisamente en nuestro mundo en el día de la noche de San Juan. Entonces, bueno, la entrada o el paso entre los dos mundos diferentes en las tradiciones de la noche de San Juan está es muy intenso en todo el occidente europeo. Y siempre se ha considerado eso, que se trata de un día mágico, de un día especial, de un día donde el mundo cambia de alguna forma. Ya, un día mágico, un día sensible, un día en el que se abren puertas. Pero ¿eso es así tan fácil, Jesús, o hay que echar mano de las invocaciones? Sí, bueno, hay un poco de todo, efectivamente. Claro. Sí, una cosa es saber que estamos en una noche muy especial, muy mágica, y que es muy propicia además para los ritos, pero no porque lo diga un señor determinado, el vidente de turno, sino sencillamente porque así ha sido considerado de una forma ancestral. Pero hay que hacer algo, evidentemente. Tú puedes estar en un lugar especial, por ejemplo la Lanzada en Pontevedra, en la noche de San Juan, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Es decir, hay que saber que hay que darse ese baño ritual de las 9 olas, y cada ola representa un mes de embarazo para que se queden embarazadas las mujeres infértiles. No puede llegar a la playa y decir, quiero ser fértil y ya. Claro, exactamente, hay que hacer, y después de las 9 olas entiendo que habrá que hacer otro tipo de rituales, pero ya mucho más íntimos y privados. Sí. Pero bueno, pero vamos, más práctico. Quiero decir con este ejemplo es que tú puedes estar en esa noche muy propicia, donde, en fin, dice que todo adquiere virtud, incluso sirve también para curar determinadas enfermedades. Hablamos antes de Recesvinto y del reuma, ya sabes que hay un refrán muy español que dice que el sol de San Juan quita el reuma y alivia el mal. Pero es verdad, pero no porque en sí el sol lo quite, o la noche, por ejemplo, con sus rayos lunares pueda aliviarte, sino que tienes que hacer algo. Y ese algo suele asociarse normalmente a ritos vegetales, a ritos que se asocian también con el agua o con el rocío. Fíjate, antes se revolcaban por las laderas con ese rocío mañanero, además siempre antes de que amanezca San Juan, porque dice que es precisamente cuando la virtud adquiere todo su apogeo. Y después están los ritos de saltar la hoguera, que también son ritos profilácticos, son ritos que no solo servían para curar determinadas enfermedades al ser humano, sino también a los animales, es decir, con los rescoldos, con las cenizas que quedaban después de saltar la hoguera durante toda la noche, esas cenizas luego se las daban o se impregnaban con ellas a los animales, sobre todo a las vacas, las terneras, porque quitaban enfermedades cutáneas. Entonces, bueno, pues esto siempre ha sido así. Entonces sí que es bueno conocer determinados rituales de todo cuño, ¿no? Como se está haciendo ahora en muchísimos lugares, porque sabes que se ha vuelto a revivir y a rescatar viejas tradiciones que en algunos sitios pues prácticamente estaban olvidadas, ¿no? Pero es el asunto turístico. El asunto turístico, es verdad que hay una parte turística, pero no hay que olvidar también que hay una parte ritual. Y cuando digo hay una parte ritual, hay una parte sagrada. Es decir, si eso no lo olvidamos, quiere decir que esta noche adquiere todavía como una dimensión, por lo menos a nivel personal, a nivel casi, si quieres, místico, ¿no?
digo, con independencia de que sea una celebración cristiana. ¿Sí? Para mí es algo más, es algo místico. Entonces, cuando además sabes que muchos de esos rituales que se hacían antiguamente para adivinar el futuro y sobre todo para saber quién iba a ser tu futuro novio, tu futuro marido, pues bueno, te das cuenta de la importancia que siempre se ha dado a ese tipo de puertas que estábamos comentando antes, porque se piensa que ese tipo de puertas, y sobre todo si estás delante de un cristal o de un espejo, te sirve además para adentrarte en un futuro próximo y para adivinar tu futuro, en este caso muchas veces tu futuro matrimonial. Después que acertar o no acertar es lo de menos, pero lo importante es ese rito que ha quedado consolidado. La importancia de los ritos de San Juan en las culturas agrícolas y pastoriles de la antigüedad es tan fuerte que incluso antes he contado que en el caso del cristianismo básicamente lo que hizo es darle una orientación diferente a tradiciones que ya existían, fijarles una fecha de celebración común y a partir de una especie de convención de que se tenía que hacer ese día, pues la fiesta se desarrollaba más o menos como se hacía entonces, pero bajo la educación de un santo en vez de un dios pagano. Sin embargo, por ejemplo, incluso en el caso del Islam, que el Islam es un demoledor de tradiciones, porque el mundo que tiene es tan completo y tan global, es decir, el islamismo es una religión tan absolutamente absorbente en todas sus prácticas y en todo lo que hace, que suele tener una tendencia, en ese caso, mala, y es que elimina toda tradición anterior, porque a diferencia del cristianismo, el Islam por simplemente no lo integra, sino que directamente las tradiciones absorben y eliminan todo lo que hay anterior. Bueno, pues ni siquiera han conseguido, una de las pocas excepciones que quedan, son algunas tradiciones relacionadas con la noche de San Juan. De hecho, el Ansara, la tradición, la fiesta que hacen los bereberes del Rif en Argelia y en Marruecos, en Marruecos y en la zona oriental de Argelia, que se sigue celebrando todavía hoy, es muy muy parecida a alguna tradición que ha existido a lo largo de milenios en el occidente europeo. De hecho, hacen hogueras, queman, es decir, pues generan humo para orientar los espíritus y para intentar de esa manera que los espíritus que se mejoren las cosechas y que el año sea más venturoso a partir del verano que comienza. Y la verdad es que eso demuestra hasta qué punto es difícil desarraigar las tradiciones y las creencias de los pueblos cuando de verdad hay una especie de convicción pues tranquila o tradicional de que ese es un día importante y que hay que celebrarlo. Yo en los últimos años he tenido la posibilidad de conocer a muchos concejales y concejalas de cultura en diferentes pueblos y ciudades y por tristeza en la amplia mayoría de los casos no tienen ni papa de la tradición de San Juan. Eso sí, procuran rebuscar mucho en la historia del pueblo para colocar la hoguera. Sí, pero eso a veces es malo porque está llevando a verdaderos disparates. Sobre todo, decir, hay un pueblo histórico que tiene una desgracia, que son los celtas, los vinculan a la tontería, que últimamente es que puede ser preocupante, pero además, por ejemplo, con confusiones tremendas. Hay un afán por atraer turismo desmedido, desmedido, y entonces pues estamos llegando a la farsa. Estamos llegando a la farsa en muchas localidades. Porque en algunos casos se reinventan. O sea, también es verdad que hay veces que hay ese tipo de tradiciones que están olvidadas y es bueno rescatarlas del olvido, pero no solo en la noche de San Juan, sino en otras celebraciones. Pero hay otras veces que cuando se inventan o se crean artificios que no forman parte, además, de ese sentir popular, ¿no?, del pueblo, pues es absurdo. Lo de la hoguera sí, porque lo de la hoguera al fin y al cabo siempre se ha hecho. Aunque la mayoría de la gente no sepa por qué se prende una hoguera. Exactamente, aunque no sepan el simbolismo de la hoguera. Fíjate que tiene un simbolismo precioso, ¿no?, el de la hoguera, y hay dos, por ejemplo, que te comento así a vuela pluma. Uno de ellos es que sabes que es la noche más corta del año, con lo cual quiere decir que a partir de ese momento, pues bueno, poco a poco las tinieblas, la oscuridad van a ir ganando terreno hasta el siguiente solsticio, que es el de invierno. Bueno, pues la hoguera, el fuego, lo que hace es reavivar, ayudar al sol para que todavía se mantenga vigoroso, se mantenga fuerte y que no vaya ganando partida en las tinieblas, a pesar de que es un fenómeno astronómico y que no hay nada que hacer, pero estamos hablando de simbolismo. Y el otro es el sentido purificador que tienen las hogueras. El saltar la hoguera, que tiene que ser además un número impar de veces, 3, 5, 7, pues eso te está ayudando también precisamente por la alta vibración que tiene el fuego. Todo eso hace que se purifiquen también los sentimientos, que la gente que se reúne alrededor de la hoguera, no solo para saltarla, sino incluso también para contar consejas y cuentos y chascarrillos, eso también es positivo. Hay rituales que se hacen en algunos pueblos, como es escribir en papelitos aquello que tú quieres desechar de tu vida y luego lo quemas en la hoguera para que de ahí empiece como un nuevo ciclo, porque en definitiva la noche de San Juan es el inicio, la terminación, el inicio de un nuevo ciclo. Bueno, pues la gente que sabe eso lo ve de una forma totalmente
totalmente diferente. Y ya no digo en San Pedro más, Manrique, por ejemplo, que claro. San Pedro Manrique es el lugar por excelencia para celebrar la noche de San Juan, por ese ritual de pasar las brasas, ¿no? Y además también con todo el simbolismo que eso conlleva. Pero la gente que conoce este tipo de detalles, y son pocos detalles, algunos de los que se están desgranando, por ejemplo, en este monográfico, hace que sientas, que vivas, que te reconfortes un poco más con viejas tradiciones que eran paganas y que ahora se han cristianizado y que da igual un poco el signo que tengan. Importante es con la actitud, importante es con la energía que tú depositas un poco todo ese tipo de pensamientos y todo ese tipo de rituales en una noche propicia precisamente para hacer todo tipo. Y que los ritos son bonitos. O sea, los ritos, en el fondo, el ser humano genera ritos de manera habitual. La semana pasada, por ejemplo, cuando el Madrid ganó la Liga, pues eso es un rito. Ir a Cibeles, claro. ¿Eso es un rito? Bueno, sí. Pues lo digo porque mañana no lo he podido confirmar, pero el día 24, como todos los años, supongo que habrá en San Juan de Baños, ya que lo he visitado, hay misa rito visigodo. Sí, lo que pasa es que esta vez se hace algo insólito porque siempre es el siguiente domingo después del día de San Juan. En este caso, como el domingo cae en San Juan, se va a celebrar el sábado. Ah, lo van a hacer. Sí, además, algo curioso. Hoy. Efectivamente, claro. Es una misa distinta a las habituales, como bien sabéis, solo se celebra una vez al año. Yo creía que era como siempre. Sí, pero es como una novedad en este año, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pero que no deja de ser curioso que se pueda escuchar una misa de estas características, por cierto, de 1:30 de duración, ahí con sus cantos gregorianos, este tipo de ritos también que se han ido perdiendo, que están en este caso muy vinculados pues con lo que es el catolicismo, pero que también al estar celebrados en un lugar muy preciso, como en una fecha basílica, muy especial, una de las mejores iglesias visigóticas de la península, pues hombre, yo creo que le da también una expectación y sobre todo ese simbolismo. Por cierto, ya puestos a ser quisquillosos, se celebra con cantos gregorianos de siglos posteriores, ¿no? Claro. pero es que es verdad, pero es lógico, es porque el rito mozárabe se fue actualizando a partir del siglo XI, después de la toma de Toledo, se fue actualizando con elementos del cristianismo occidental católico. Sí, pero que no son cánticos originales. No, claro, no. De hecho se han perdido. Los cantos del siglo VII, sexto, tal, y que eran antecesores previos, porque en aquel entonces era común, no sabe muy bien cómo eran. Ten en cuenta decir que es la orden benedictina, es decir, la primera que establece un sistema común de música que va poquito a poquito evolucionando hasta que llega, ya a la polifonía, pero realmente es verdad que es adaptado, no es exactamente como era en el siglo VII. De hecho, el rito tiene 3 nombres. Dicen que es el rito mozárabe, visigótico, hispano. Exacto. O sea, que de alguna forma se van viendo un poco las reformas y los añadidos. Se ven los 3 pasos: visigodo, mozárabe, o sea, arabizante, de los que viven bajo el territorio ocupado por los árabes, hispano a partir de la Reconquista, donde se mantiene como rito separado del católico. Bueno, es famosa la anécdota del rey Alfonso. O sea, es que el rey Alfonso, presionado por los monjes de Cluny, intenta instaurar el rito católico occidental romano. Entonces los toledanos dicen que no, que al fin y al cabo, ya que ha conquistado la capital el rito visigodo, que tienen derecho a seguir con el rito visigodo, que es auténtico. Entonces decía que lo decían 2 paladines al juicio de Dios, como es lo tradicional, a mandoblazos, y acabaron a mandoblazos. El problema es que ganó el del rito mozárabe, con lo cual tuvo que inventarse un nuevo sistema para poder conseguir que al final se estableciera. Cluny ejerció una importancia y una influencia en la Europa cristiana del siglo XI fundamental, tremenda. Pero es verdad que qué bonitos son los ritos en sus fechas y en sus sitios. Sí. Te enviaban un monje de Cluny a cualquier corte y te establecía los matrimonios a seguir en los próximos 10 años. Claro. O sea, el propio Alfonso VI se deja influenciar por el futuro Sanugo para casarse con Constanza de Borgoña. Claro. O sea, ¿Y por qué surge la reforma de Cister? Sencillamente porque los del Cluny se estaban desmadrando. Entonces, cuando dice, hay que volver otra vez un poco a la austeridad cristiana, entonces el Cister surge como un poco reprimenda al cluniacense, que de alguna forma se estaba relajando en alguna de esas costumbres y sobre todo en esa influencia que tenían en las cortes. Sí. Bueno, pues divagamos un poquito. Sí, pero todo tiene relación. Porque la noche de San Juan es una noche, ante todo, pues fecunda. Fecunda para establecer relaciones incluso con el mundo invisible. Porque una noche de duendes. Es una noche de duendes. ¿Cómo acceder a un duende, Carlos? Se pueden hasta fabricar. Por ejemplo, hay una tradición en las Baleares. ¿San Juan es propicia para eso? En Ibiza, en el Pondi del del Demonio, se puede fabricar. Hay una planta que no existe, que se llama la maironera. O sea, no existe. ¿Cómo? Maironera. Entonces se supone que nace debajo de un puente. Entonces la noche de San Juan, esa planta hay que cogerla al amanecer, antes de que llegue la luz, con el rocío de la mañana, que es con lo que nace, como ya ha dicho Jesús, antes de que lleguen las primeras luces. Hay que coger la planta, arrancarla y guardarla en un bote. Porque una vez en el bote, lo que uno consigue es un elemental, un duendecito que empieza a trabajar a tu servicio. Claro que tiene un problema, como todos estos duendecitos más o menos demoníacos, y es que él solamente tiene 2 obsesiones,
quiere manjar y trabajar, es decir, comer y trabajar, pero claro, te pide algo, es decir, o te está pidiendo permanentemente que le des trabajo y que le des de comer. Y el problema es que si no lo haces, entonces te come a ti. Bueno, entonces, todas estas cosas siempre acaban mal. Pero efectivamente, hay que procurar tener contento al duende, ¿no? Los duendecitos se fabrican la noche de San Juan. La noche de San Juan, pero no todo puede ser bueno, Jesús. Esto yo no lo acepto. O sea, seguro que el diablo anda por ahí también, ¿no? Hombre, el diablo, fíjate que este tipo de tradiciones que comenta Carlos, o esta, por ejemplo, de los mamur, que también se da en el País Vasco, que está asociado también es como con la mamur, flor del realmente. helecho, sí están asociados un poco a diablillos, es decir, a seres un poco del Averno, pero no porque fueran del Averno, sino siempre porque el aspecto físico, con cuernecitos y rabo, pues hacía que dentro de esas tradiciones populares se consideraran que eran como pequeños diablillos. Si además ese comportamiento tampoco era como muy edificante, ¿no? Eso de que o me das comida o te como a ti, pues tampoco era muy... Trabajo, pero vamos, que permanentemente trabajo. La noche de San Juan no es propicia para la aquelarre. No, vamos a ver, dentro de los aquelarres mayores, que se puede decir, espérate, hay que desmentir dos cosas. Primero, la noche de San Juan siempre se ha asociado también como una noche de festividad celta. Los celtas, ya sabes, que los meten por todos los sitios y como un poco para dar credibilidad, incluso para remontar los orígenes pues a este pueblo donde prácticamente... Jesús, es imposible, tú lo estás diciendo ahora mismo, nadie te va a creer. Claro. Ya, han creado tal fantasía que es indestructible. Entonces, los celtas, las celebraciones que tienen, además tienen 4 celebraciones importantes. Una es el famoso Samaín, el del 1 de noviembre. Bueno, tiene 4 celebraciones, todas son 40 días antes de los solsticios y de los equinoccios. Esas son las celebraciones importantes de los celtas, que por cierto son las celebraciones importantes de los aquelarres. Claro, exacto. Las de los aquelarres sí están relacionadas. Por ejemplo, el Beltaine, que era el antecesor a lo que sería la noche de San Juan, porque era 40 días antes, que era una fiesta del fuego dedicada al dios Bel. Esa sí era una fecha de aquelarres. Incluso en zonas céntricas de España, fíjate, incluso en el siglo XVII, bueno, y no muy cerca de donde estamos, por ejemplo, de las zonas de aquelarres de Madrid, cerca de lo que hoy es Robledo de Chabela, en el Prado de la Lastra, en esa zona hubo aquelarres y uno de los que se celebró, conocido, era en la misma fecha coincidía con una celebración céltica del dios Bel. Es decir, probablemente totalmente olvidado, por supuesto, por el paso del tiempo, pero eso sí que eran tradiciones profundas y arraigadas, que no tienen nada que ver con la noche de San Juan, pero bueno, es imposible, no vas a convencer a nadie. En la noche de San Juan no te preocupes, y seguro que esta noche está todo lleno en Stonehenge de gente que no tiene nada que ver tampoco los celtas, de gente celebrando noche de San Juan celta, es una cosa disparatada. Es verdad, acerca del origen del pueblo británico, ¿verdad? Había mucho que discutir. Sí, pero bueno, pero es inútil también, o sea, es inútil, sí. Hay cosas que en el mundo son inútiles, todo bueno, esto es así. Todos son Tú gaitas, preguntas en cualquier pueblo ahora mismo de España que viene esta fiesta y dicen, no, mira de los celtas. Todos los pues celtas. muy bien, pues lo que usted quiera. Y los betones que casi llegaron hasta hacer. Bueno, los betones vienen de Ceuta, ya casi el presidente una cosa. Sí, es verdad cómo se ha mezclado todo, ¿verdad? Todo se mezcla. Y ahora en la noche de San Juan, pues... No, en serio, todo el territorio que ocupaban los betones, cuando lo repoblaron los que actualmente son sus descendientes, que son los que venían de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón o Galicia, no tenían ni idea de que allá había un pueblo que se llamaba Betón. Ni idea, ni idea. O sea, les importaba, pues era un pepino, pues no tenían ni idea. Y tienen que ver con los betones, pues como, no sé, pues como los normandos, nada. Pero bueno, si a una gente le hace ilusión, pues siempre queda bonito. Bueno, pues nada, a ver si que ponga mucho empeño, seguro que descubren algún sepulcro no, pero se te indignan mucho, con un carro de 4 ruedas. Que se te indignan mucho, cuando cuentas esas cosas. Por ejemplo, nadie en Cartagena tiene sangre fenicia. Pero da igual. Pero es que, claro, pero es imposible. O sea, hay cosas que no puedes, por más que se lo cuentes, es inútil. Claro. Pero esto ocurre, no sé, es como me imagino yo en el futuro. ¿Os imagináis a los colonos suecos de Dakota hablando de sus antepasados los Sioux? Pues algo parecido, ¿no? O sea, sí. Aquí los Sioux, mis antepasados, es verdad, no tiene nada que ver con la gente que hay ahora mismo. Sí. La tradición es una cosa y la leyenda es otra. Es decir, son temas, la leyenda es respetable, por cierto, pero no tiene nada que ver con la tradición. La tradición falsa puede convertirse en tradición con el paso del tiempo. Por ejemplo, la fiesta de Halloween acabará siendo una fiesta española dentro de 100 años. Exactamente igual que ahora no lo es, una fiesta importada. Pero es que las fiestas y las tradiciones también se pueden importar. Es decir, es que en ese sentido yo sí defiendo que la gente vaya poniendo tradiciones nuevas. Pues ¿por qué no? Es divertido, entretenido entre turistas. Pero, hombre, que de ahí a que te cuenten que es de sus antepasados betones, pues por ejemplo, que es el más típico de los betones. En el caso de Cartagena nadie discute lo de Asdrúbal, pero claro... Pero una cosa es que fue fundadores de la ciudad, otra cosa es que la habitaron, pero otra cosa es... Cartagena quedó deshabitada durante casi 200 años, cuando la destruyeron los godos. Pues de inmediato, casi de inmediato con el asalto de Escipión.
Eso por de pronto, Claro, que cambiaron claro, la población, pero bueno, claro, la población de los alrededores quedó cerca, se más o menos. permutó, sí. Pero es que quedó completamente cambiada de nuevo Pues los en el altos siglo VI visigodos. para después de la Sí, sí. Reconquista volver a cambiarse. Sí. Bueno, pues, Otra digresión. Otra digresión. No, pero es que relacionado con las leyendas y las fiestas hay un... no tenemos remedio, ¿eh? Por cierto, esto no es un mal español, es un mal mundial, ¿eh? Sí, Hombre, claro, Porque es que, claro, es que es algo bonito. El inventarte una fiesta atractiva, pues siempre Es queda una bien. maravilla, como decir que los celtas tocaban la música que escuchamos ahora, que decimos que es celta. Pues, Sí, la gaita, por claro, ejemplo. la gaita, por No, Dios, y la claro, gaita es una cosa de Oriente Próximo y... Sí, no, y es verdad que de las tradiciones, lo que dice Carlos, antes o después tiene que haber un inicio, una fecha más o menos lejana o más o menos cercana. Me acuerdo de una tradición relacionada con los carnavales, que es lo del entierro de la sardina. Hay mucha gente que se queda sorprendida cuando te das cuenta que no es tan antigua la tradición del entierro de la sardina, que procede de la época de Carlos III, ¿no? Sí, que se pusieron... O las uvas malas, de ¿no? Nochevieja. Lo de las como uvas, que es de uvas. principios del siglo XX. Fue un excedente de producción. Claro, o sea, bueno, pues, pero está bien saber ese tipo de orígenes, porque alguna vez tiene que... No, pero yo cuando alguna vez cuento que la gaita, hablando de los celtas, Sí, ¿no? sí. Es una cosa que los romanos llevan a Britania, Claro. pues no me creen. Ya. O sea, es que era un picto que estaba allí tocando la gaita desde que, vamos... Sí que no. Que hay cosas que son indestructibles. O sea, indestructibles. Dice, pero ¿cómo van a llevar los romanos la gaita a Sí, Britania? porque no hay películas donde salgan romanos Mira, por con gaitas, ejemplo, por eso. yo tuve una Es que discusión no un día sé. que alguien me sostenía que la leyenda de las lavanderas de Cantabria era una leyenda celta. Digo, no. La leyenda medieval de los boscos franceses Vale. vino por el camino de Santiago en el siglo XIII, XIV. No es una leyenda celta. Pues bueno, pues, Pues ya es una está, leyenda pues- celta. pues Si celta. eres más feliz, Pues nada, pues- todo pero- celta, pero- los países celtas y todo celta. Por Pero cierto, ¿qué es? la leyenda de las lavanderas, por ejemplo, se importan después a Sudamérica, que es parte de la Claro. Llorona. La Llorona, esa mujer Sí, que sí. va por ahí con gritos lastimeros, en parte procede de ese folclore español, en concreto de las lavanderas. Bueno, pues hemos hablado un ratito pues de nuestras cosas. Los debates, Nuestra estos. tertulia. De San Juan, el trébol de 4 hojas, los duendes... hombre, Hemos hablado además de San Juan. de San Juan, muy bien. Aunque parece mentira. Pues venga, vamos a terminar este monográfico festivo, mágico, pues con, no sé, Jesús, tú que eres muy de la nueva era, a ver alguna invocación. Bueno, yo no soy mucho de invocaciones, ¿no? Sí. Lo que sí puedo es recomendar alguna de estas A ver, fiestas, ¿no? sí. Porque invocaciones, yo lo que sí soy partidario es que, por ejemplo, una de las cosas que se suelen hacer... Bueno, voy a hacer dos cosas. Primero voy a recomendar un lugar, Sí. alguno de los que no hemos dicho a lo largo de esta noche, Tú también vete pensando el tuyo, Carlos. que es en Icod de los Vinos, por ejemplo, hay una fiesta que se hace en la noche de San Juan, que son los achitos. Los achitos ¿Dónde está Icod de los Vinos? en Tenerife. En Tenerife, en Canarias, Icod de los Vinos. Exactamente. Sí, porque casi siempre es verdad que hablamos siempre de la península, pero también los dos archipiélagos tienen lo suyo Muy bien. en lo referente a la noche de San Juan. Bueno, pues en Icod de los Vinos lanzan grandes bolas de fuego desde los acantilados, que se llaman así achitos, ¿no? Pues eso, un poco como reforzar lo que estábamos comentando antes de ese simbolismo del sol. Y uno de los rituales que se pueden hacer, muy sencillo, es recoger hierbas aromáticas durante la noche de San Juan, que puede ser el romero, que puede ser el tomillo, que puede ser la lavanda, dejarla en agua durante toda la noche al relente, y esa agua al día siguiente tiene propiedades terapéuticas cutáneas, es decir, que alguien que tenga alguna enfermedad de piel, que se dé ese tipo de agua que ha sido dejada al relente por la noche y que vea los efectos. Romero, tomillo, lavanda. A ver, tu lugar... Bueno, pues en Casturreales son las ¿Dónde? hogueras Casturreales en Casturreales. Cantabria, las hogueras de la Atalaya. Ujú. Así que muy bonito, un buen lugar, bien elegido, un buen pueblo medieval donde se come estupendamente bien y donde aconsejo que bueno que se acerquen a ver la fiesta de la noche de San Juan, que es muy bonita. Perfecto, pues un monográfico mágico. Estoy muy triste, no me habéis felicitado. Eso ya va en vuestro debe. A buenas horas. Ya está acabando el día. Era una especie de vinculación entre los pueblos primitivos y el mundo, el cosmos, el universo, lo que les rodeaba. Eso hacía que todo este tipo de fiestas que hubiera fiestas relacionadas con los hitos importantes que a lo largo del año se iban produciendo, de manera que básicamente pues esas podían ser varias, pero fundamentalmente eran 4, es decir, la que iniciaba o terminaba el año, fuera cuando fuera y luego las relacionadas siempre con los cambios estacionales importantes. Claro, todo esto luego, el cristianismo, como luego veremos, se apropió de ello y simplemente lo que hizo fue transformar unas creencias que ya existían, darlas un contenido diferente, pero mantenerlas vivas, en algunos casos con ligeros cambios de fecha, como ahora hablaremos, precisamente porque uno de ellos es la noche de San Juan. En todo caso, una de las fechas sagradas por excelencia, el 24 de junio, estamos ya en los equinoccios. Los solsticios probablemente, aunque en el mundo pagano eran igual de importantes, porque realmente todo este tipo de fiestas lo que señalaban eran ritos y símbolos relacionados con la agricultura. Es decir, los pueblos antiguos conocían perfectamente la influencia de los astros en las estaciones y la forma en que eso afectaba al mundo agrícola. Las tradiciones vinculadas con los solsticios y los equinoccios parten de un mundo que ya conoce
el uso de la tierra como aprovechamiento. Ya no es un mundo de recolección o ganadero, sino que algo más. Es cierto que las tribus nómadas siempre también tienen tradiciones vinculadas a los cambios estacionales, que cuando se mueven los pastos, cuando dirigen ganado a otras zonas. Sin embargo, es muchísimo más importante entre los pueblos sedentarios porque para los pueblos sedentarios el cambio de tiempo, el control de las estaciones y el conocimiento íntimo de los secretos de la naturaleza era vital para establecer la zona cero. Nos encontramos en la noche mágica por excelencia, la madrugada de San Juan, 24 de junio por más señas, y esto ya es el solsticio de verano. Vamos a disfrutar de un tiempo muy mágico. Se abren ventanas inimaginables, y no solo para buscar hierbecillas por el campo, cositas silvestres, sino también pues para pensar en los ancestros, para pensar en, ¿por qué no?, en otros universos. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros duendes favoritos. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, un día muy especial. Espera, porque yo noto una cosa aquí rara en el micrófono. Sí, ¿ves? Esa noche mágica de San Juan. La famosa M, ya está. ¿Ves? Ahora, ¿no? Bueno, veo que vienes con un trébol de 4 hojas en verano y, bueno, San Juan, mucho predicamento, ¿eh? San Juan, allá donde mires en la geografía española encontramos algo relacionado con San Juan. Sí, es verdad, porque cuando se empieza a cristianizar en los lugares paganos, los lugares sobre todo de culto, los lugares donde se hacían rituales que, bueno, que empezaban a molestar a la Iglesia católica, que ya a partir del siglo IV ya se fue imponiendo en distintos lugares, pues bueno, pues había que poner nombres cristianos a distintos lugares donde se sabe que se hacían celebraciones, muchas veces vinculadas a las aguas. Así que en antiguos ninfarios, en antiguos lugares, donde sí había esa creencia a las ninfas y a los númenes del hogar e incluso a dioses protectores, pues pues ponían bajo la vocación de alguna entidad cristiana. Y en el caso de San Juan, por eso abundan tanto las ermitas y las iglesias que tienen esta denominación. Sí, claro, ya ves. Es fácil de encontrar, en medio del asfalto aquí en San Sebastián de los Reyes en 2 minutos. Oye, ¿hay estadística? No la hay. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hombre, veo que vienes con tu casita, con tu champiñón incorporado, ¿eh? Sí, y el lobo debajo. Exactamente. Porque supongo que será una noche propicia para ver ese tipo de entidades, ¿no? También dicen, no solo esta noche, sino a otras noches, pero casi todas ellas mágicas. Es una noche propicia, yo creo que prácticamente para todo. Es esa noche que dicen las tradiciones que todo adquiere virtud, y cuando dicen que todo adquiere virtud, quiere decir que también los vegetales, el agua, el rocío, y por supuesto pues propicio para hacer rituales. Así que son de esas noches que no solo desde el ámbito cristiano, sino también desde el ámbito pagano se ha considerado mágica. Y en este mundo mágico, Carlos, ¿son más importantes los solsticios